nos ocupamos de otro tema, de la vuelta del regreso a clase. Mire, si hay alguien que hace tiempo que viene batallando por el tema del regreso a clases, es Gustavo Sorsoli, es educador, fue rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Colegio Nacional de Buenos Aires viene a ser como nuestro Montserrat, acá en Córdoba, más o menos. Y bueno, queríamos saber ahora, porque estábamos leyendo un artículo de la Sociedad Argentina de Pediatría, que para ellos ya es imprescindible la vuelta a clases. Entre otras razones, está el tema de la desigualdad que se está ahondando entre los chicos que pueden estudiar virtualmente y los que no pueden, o no pueden, o no tienen los elementos, o la familia al lado y demás. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Todo bien, Gustavo? Muy bien. Bueno, muy bien en las circunstancias actuales, ¿no? Vos bien lo decías, es imprescindible ya. Hay muchos sectores que plantean un regreso, por supuesto, escalonado, muy pautado, con protocolos muy estrictos, seguramente con cuotas, ¿no? Es decir, las famosas burbujas de a 10 chicos, rotando los días al principio, pero es muy importante reconectar a los estudiantes con sus docentes, ¿sí? Para poder empezar a que vuelva a funcionar toda la maquinaria que es la escuela, ¿no? Levantarse en un horario determinado, ir a la escuela, que haya tarea, que haya evaluaciones, que haya enseñanza. La verdad es que los docentes han hecho un esfuerzo muy importante, también muy diferente, muy heterogéneo, ¿no? Porque también depende de las posibilidades que esos docentes han tenido, ¿eh? Hay docentes que no tienen internet o que no han tenido computadora y se han tenido que arreglar con el celular. Y en el caso de los estudiantes, efectivamente pasó lo mismo. Se pretendió dar continuidad pedagógica a todo el mundo, y la verdad que las desigualdades que vos recién planteabas se han agigantado. ¿Por qué? Y porque en la Argentina la mitad de las familias no tiene internet, también hay un 50% de familias que no tienen computadoras suficientes o directamente no tienen una computadora en casa. Entonces, claro, esas chicas y chicos han quedado muy marginados de la enseñanza. Y en el caso de que hubiera internet, hubiera computadoras también. ¿Por qué? Porque efectivamente, aún en el caso de la utilización de este mecanismo que estamos haciendo nosotros, ahora que estamos usando nosotros, que es una videoconferencia, las clases a través de esta metodología tienen muchas limitaciones. Yo las uso desde el primer día, desde marzo, y sin embargo la situación es muy complicada. Uno no ve a sus estudiantes, no hay posibilidad de contacto visual directo. Gustavo, bueno, le quiero hacer una apreciación que se me ocurre cuando lo escucho. No sé si usted coincidirá o no conmigo, pero a mí me da la sensación de que los que toman las decisiones pensando que todas las personas de la Argentina vivimos en casas de 100 metros cuadrados, con un living, un comedor, una cocina y 2 dormitorios. Porque a los impedimentos y los problemas que usted señala hay que agregarle que aún teniendo computadora y teniendo internet, mucha gente no tiene lugar para estar, no tiene dónde sentarse, porque tiene al lado al hermano, el otro hermano acá al lado, no puede tener una clase normalmente, y no es poca la gente, no son marginales del sistema, es mucha la gente que está así. No sé qué piensa. Exactamente. No, acuerdo totalmente. Cuando los índices de pobreza rondan el 40 y pico % y decimos que en el caso de los jóvenes entre 0 y 14 años alcanza al 60% de pobres, ese índice te da clara la situación, ¿no? Justamente todas esas familias tienen algún tipo de déficit concreto respecto de internet, respecto del espacio físico en el que pueden tomar esas clases. Además, incluso en la clase media, que sí dispone de esos recursos, muchas veces madres y padres necesitan hacer teletrabajo. Entonces, también colisiona el horario, el tiempo, la disponibilidad. La verdad es que hay que empezar a volver progresivamente. Ya, digamos, para copiarse bien hay ejemplos
a montones, digamos, porque claro, el hemisferio norte, en Europa sobre todo, hay muchos países que han regresado a las clases, incluso muchos de ellos en el 100%, hay que decirlo. Y si bien hay algunos ejemplos en los cuales se ha tenido que volver atrás, el porcentaje de las escuelas que han tenido que cerrar o cerrar grupos es inferior al 1%. Es decir, la inmensa mayoría de las chicas y chicos están volviendo a clase. Ahora, tenemos varias cosas que hacer y la verdad que en este aspecto yo creo que sinceramente se ha perdido mucho tiempo. Han pasado 7 meses con las escuelas cerradas y no se ha invertido en infraestructura. Así como en marzo nosotros decidimos, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales decidieron mejorar los hospitales, que haya más camas, que haya más respiradores, ha capacitado al personal de salud. No se ha hecho lo mismo con educación, porque estos 7 meses hubieran sido óptimos ¿para qué? Para que poner a condiciones muchas escuelas que no tienen los elementos necesarios, es decir, algunas incluso en Argentina no tienen agua, pero además ahora los baños son un elemento central en el tema de la higiene. Bueno, me parece que ahí perdimos un tiempo importante y además tampoco hemos capacitado a los docentes para lidiar con el virus dentro de la escuela, porque eso probablemente ocurra. Hay un pequeño riesgo vinculado a la vuelta a clase. Ahora, pero bueno, hay que hacerlo exclusivamente, ¿no? Gustavo, le quiero agregar un tema más antes de terminar esta pequeña charla, porque para no poner todo siempre en los funcionarios que tienen, yo comparto todo lo que usted dice y toda la responsabilidad o la mayor parte de responsabilidad, pero no hay una cierta hipocresía social en el sentido de que todos hablamos y decimos que la educación es lo más importante y que después los hechos nadie se escandaliza con que tengamos un año sin clases o sin clases presenciales y no hay ni manifestaciones, ni parece la gente muy como que no termina de entender que bueno, que es muy grave, que es una tragedia, que los chicos estén un año, que la disparidad, que todo eso, bueno, sí, ya lo vamos a arreglar. Esa es la sensación que me da. Sí, yo acuerdo con vos. Me parece que la educación no está dentro de las prioridades de la gente y eso lo dan claramente las encuestas de opinión, ¿no? Que toman el tema económico, la cuestión de la seguridad, de la justicia, el tema vinculado, con la política. Bueno, esos son los temas prioritarios para la gente y la educación siempre queda relegada a puestos bastante lejanos del primero. Efectivamente, eso hace que los gobiernos no prioricen este sector y eso se ve claramente, digamos, que no pasa nada. ¿Por qué? Porque va a haber 2 generaciones que van a saber menos. Digamos, 1 año en 12 años de escolaridad obligatoria es un porcentaje muy importante, es casi el 10% de lo que aprenden nuestros jóvenes en la escuela. Y eso se va a ver, pero claro, no se va a ver ni mañana, ni pasado, ni dentro de 1 año, se va a ver a mediano plazo, en los próximos 10 años, ¿sí? Porque esto va a afectar sí o sí el futuro de estos niños y jóvenes. ¿En qué términos? Y en que van a tener peores trabajos, ¿sí? O que va a haber menos chicos y chicas que vayan a la universidad o a la educación superior. Pero claro, el impacto no es hoy, no pasa lo mismo como cuando nos escandalizamos porque la terapia intensiva de los hospitales está en el 90 y pico % y entonces, digamos, la situación de desesperación ante la posibilidad de que una persona no sea atendida es enorme. Bueno, no, aquí la consecuencia se da a mediano y largo plazo y entonces la gente tiene cierta, ya lo vamos a arreglar. Y la realidad es que lo que no se aprende hoy y sobre todo a lo largo de 1 año, no se recupera mañana, pasado. Digamos, hay mucho discurso fácil y tranquilizador en términos de que, bueno, en los próximos 2 años vamos a recuperar. Recuperar no se va a recuperar. Va a haber que recortar y elegir, evidentemente, los conocimientos prioritarios. Pero esto va a tener una consecuencia. Y aquí la política, me parece, no se pone los pantalones largos. Además de que hay un problema gremial de por medio, y eso lo sabemos, y algunos gremios se oponen muy fuertemente al regreso a la escuela, y yo me pregunto cómo es posible que los gremios no quieran volver a la escuela cuando hay otros sectores, ¿sí?,
tan importantes que han vuelto a la escuela. A ver, uno va a la farmacia y te atiende la gente que trabaja en esa farmacia, vas al supermercado y los repositores están allí, y bueno, ni que hablar la gente como ha puesto el pecho en los hospitales, las clínicas, los enfermeros. Digamos, la verdad es que uno tiene que pensar que el servicio educativo es esencial. Así lo pienso yo, y me parece que por eso estoy trabajando y luchando para que vuelvan las clases